El tema de hoy, que es la prevención de caries de fosas y fisuras isquiadores, es un tema que ha ocupado en los últimos 30 o 40 años grandes despachos a nivel de salud comunitaria, salud global, y que ha sido bastante. Pues hay un consenso internacional sobre la bonanza de la evidencia científica sobre la alta eficacia de los seadores. Pero digamos que el seador, pese a ser una técnica coste efectiva e increíble, es una de las grandes víctimas del modelo flesneriano en salud. Porque realmente técnicamente es súper sencillo, el higienista puede ponerlo, el dentista, incluso en zonas donde no hay dentista, donde no hay higienista, se podría hacer training para que determinado personal de salud pudiera ponerlo. Y sin en cambio es uno de las técnicas que grupos de población a nivel masivo necesitan y realmente no ocupa los espacios clínicos en la praxis privada, por supuesto, y digamos que a día de hoy es el medicamento o la técnica con mayor capacidad preventiva, con los índices de prevención más interesantes para nuestros pacientes. Entonces, bueno, en este podcast intentamos, en esta sesión, vamos a hacer un poco los objetivos. Pues bueno, son claramente que el alumno, que en este caso el alumno, el oyente, el colega, sea reconocer como elementos preventivos asociados a los terapéuticos, también conocer la evidencia disponible en relación a los mismos, conocer la efectividad de los seadores, analizar los riesgos potenciales de su utilización, si es que tienen, y describir las indicaciones, ¿vale? De tal manera que al terminar esta sesión seáis capaces de aplicarlos y promoverlos de manera masiva. El término seador de fisuras se utiliza para describir materiales líquidos químicamente activos que se colocan en las fosas y fisuras de dientes susceptibles a la caries y que tras su aplicación, bien por polimerización química, los que llamamos autopolimerizables, o a través de la luz visible, los que llamamos fotopolimerizables, forman una barrera micromecánica que lo que va a hacer va a prevenir la invasión de bacterias cariogénicas y simultáneamente van a impedir el desarrollo de bacterias ya existentes al haber un aislamiento totalmente del ciclo de carbohidratos, ¿no?, de la dieta. Se introdujeron ya hace más de casi 55 años. Sí, hace 55 años, en el año 1971, los seadores han ido evolucionando, que eran polimerizables por luz ultravioleta hasta su utilización de actuales que se usan fotopolimerizables o auto. También disponemos de seadores opacos, transparentes con o sin flúor que iremos viendo a lo largo de esta sesión. Las razones para utilizar los seadores de fisuras, parafraseando al profesor Cuenca y Sala, pues es la mayoría de lesiones de caries en niños y adolescentes tienen un asiento en la superficie oclusal. Luego sabemos que el flúor protege menos la superficie oclusal. Existen grupos especialmente de alto riesgo, ¿vale?, que hemos ido estudiando, y más valen la prevención que el tratamiento, claramente. Son de una gran acogida por parte de los pacientes y, como os decía, es más una visión flesneriana de la salud que hace que, como es una técnica tan sencilla y que trabaja en salud, los dentistas generalmente no la proponen masivamente en las clínicas privadas. En salud pública es otra cosa, ¿eh? Bueno, la aplicación, cabe destacar, antes de que hacer previo a la colocación de un seador, pues la superficie oclusal debe ser limpia, secada y bien iluminada para realizar un correcto diagnóstico antes de indicar un seador. La utilización de la sonda, recordar que está totalmente proscrita, pues puede originar daño en el esmalte, puedes hacer colonizaciones como que inoculaciones bacterianas, ¿no? Y no debe realizarse radiografía dental con el único propósito de indicar o no un sellador. Otras técnicas diagnósticas más sofisticadas no son necesarias con propósito de indicar un sellador de otras técnicas diagnósticas, ¿no? Digamos que es muy sencillo, luego lo vemos, pero incluso los protocolos nuevos nos dejan utilizar selladores como terapéutica. Y es una técnica que veremos súper sencilla y no dependiente de la curva de aprendizaje, porque es muy fácil. Surgen a veces una serie de preguntas, ¿no? Como es, ¿se puede aplicar flúor y sellador? Es bastante habitual pues que un paciente sea preciso, venga y en la aplicación tópica de flúor, además de la colocación del sellador, se ha venido especulando sobre la posible interferencia del flúor si es aplicado antes de
realizar el grabado de ácido, y los recientes estudios parecen confirmar que la retención del sellador no va a verse afectada, ¿vale? O sea que no es importante. Con respecto al mejor un sellador con flúor, se estudia profusamente el posible beneficio clínico de añadir flúor a la resina, y hasta el momento presente no existe ninguna evidencia científica al respecto. O sea que tenga alguna ventaja clínica sobre aquellos que no lo contienen, ¿vale? Recordamos una máxima que me enseñó a mí el profesor Hugo Rossetti, que es que si a un programa queremos mejorarle cosas, hay que quitarle. Entonces, lo más sencillo va a ser lo mejor. ¿Es mejor un sellador de resina o de vidrio ionómero? Aquí, la lógica asunción de que los materiales liberados de flúor, como los vidrios ionómeros, pueden añadir un beneficio clínico. La recomendación sí que es verdad que el gold estándar sería usar la resina, ¿vale? Los selladores de resina. Los de vidrio ionómero vamos a recomendarlos en situaciones donde la humedad esté presente y el aislamiento no sea necesario. Luego, si existen la pregunta de selladores con carga o sin carga, existe una gran variedad de selladores a disposición del clínico, de selladores con carga que van a contener comunes partículas inorgánicas que confieren mayor resistencia a aquellos sin carga. En relación con la carga de los selladores, los selladores se recomiendan usar sin carga porque principalmente debido a dos motivos. Uno, van a filtrar mejor por la fisura, son más fluidos, porque tienen menor viscosidad e interfieren menos en la oclusión que los selladores con carga. La segunda pregunta que yo haría, ¿qué sellador utilizo? Transparentes, opacos, realmente puedes usar ambos. Se recomienda usar los selladores opacos porque son más fáciles de chequear si se han fracturado con uno transparente, ¿vale? Y la polimerización mezclado con dos componentes o físicamente, no existe evidencia de que un método sea mejor que otro. Influye más las condiciones de aislamiento. Pero el método, sea auto, foto o dual, se puede utilizar el que tengamos, el que prefiramos. Se han realizado numerosos estudios con objeto de analizar qué técnica es la más adecuada para la preparación de la superficie oclusal antes de proceder al grabado ácido. La técnica clásica de limpieza de superficie con cepillo rotatorio y pasta profilaxis ha sido comparada con métodos alternativos. Uno de los mejores resultados se ha obtenido hasta el presente con el Propillet, que es un sistema de abrasión y partículas de bicarbonato, la utilización de aire abrasión con óxido de aluminio. Y luego, ¿qué pasa? Que el aislamiento y el control de la contaminación cerebral pues también es muy importante, ¿no? Cómo se aíslan. En una revisión sistemática sobre la retención de oxidadores no se encontraron diferencias entre la retención después de 4 meses al comparar aislamiento absoluto con dique de goma a aislamiento relativo con rollos de algodón. En otra revisión sistemática demostró mejor retención de oxidadores colocada con la técnica a 4 manos que con la de un único operador. Vale. Para el grabado ácido es importante un ácido fosfórico al 37%, 20 segundos, lavado y secado. Y los sistemas adhesivos de autograbado no requieren lavado, han sido grabados como técnica alternativa al grabado. Sin embargo, los resultados continúan siendo más contradictorios. Con respecto a lo que decía al principio, realmente hasta un cepillado no necesitamos un chorreado, Hasta un cepillado manual nos podría valer, ¿vale? La aplicación son sencillas, limpiamos la superficie, aislamos, preparamos la superficie antes, luego se aísla, se pone el grabado ácido, se aplica el sellador, se polimeriza y se comprueba la oclusión. Una técnica muy sencilla. Yo recomiendo usar, a mí me gusta mucho, en vez de una sonda, un cepillo, microbrush, para poder barnizar, esto lo aprendí en Buenos Aires, la clínica del profesor Rossetti, lo barnizaban, muy interesante, ¿vale? Y el libro que os recomiendo, que es el más novedoso que recomiendo yo, The Innovation in Preventive Dentistry, ellos mencionan, tienen unas fotos que si estáis en YouTube se puede ver, donde resina fluida para condiciones normales de aislamiento y vidrio ionómero, que sería la imagen que se puede ver, para condiciones de humedad, ¿vale? En niños de más riesgo por la humedad, ¿vale? La efectividad de los selladores. Ha habido una creencia, en muchos años, yo vengo de esa generación, cuando empecé a trabajar de profesor de preventiva, mi primer trabajo de profesor de preventiva, yo fui discípulo del profesor García Camba, fue en la Universidad Europea de Madrid. Posteriormente fui profesor de la Universidad de Yaoundé, posteriormente fui profesor de la Universidad de Bagante
Posteriormente fui fichado como coordinador de la Universidad Francisco de Vitoria y actualmente colaboro con la Universidad Francisco de Vitoria y también trabajo en la Universidad de Nebrija y en el máster de la Universidad de Sevilla. En ese pequeño recorrido de praxis docente y luego lo más importante que quería decir es que cuando yo fui profesor, mis años nobles de profesor ayudante, existía algunos colegas todavía, que creo que existen, que pensaban que cómo voy a poner un sellador si abajo del sellador se produce caries. Cuando insistimos otra vez en el modelo fresneriano de salud, el dentista, que no es un biodentista, que no piensa y que no es capaz de entender que la caries es un proceso muy complejo de disbiosis, posteriormente de falta neta de mineral, de desmineralización, que tu cavidad que tú vas a hacer afecta a lo que se llama el ciclo vital del molar, afecta al margen de la lesión y hay mucho riesgo de caries secundaria. Pues ese dentista que no lo consigue entender es el primero que te dice que el sellador produce caries. Lejos de la verdad, el sellador no va a producir caries. El sellador es el agente más preventivo que existe en odontología. Conceptos relevantes. Los dientes que permanecen sellados, la protección frente a caries es muy elevada. Los selladores de fisura a base de resina son efectivos para prevenir caries oclusal en población infantil y adolescente gold estándar. Una revisión Cochrane, que encuentra una efectividad, ojo, de más del 80% en 2 años y del 60 a 4 años y medio, la retención de sellador es un parámetro crítico para evaluar la efectividad. Los porcentajes de retención derivan de las citadas revisiones de Cochrane. Hay dos, ¿no? El 92% varía entre el 92% a los 12 meses y el 40% a los 9 años de seguimiento. Mayor retención a lo largo del tiempo. ¿Vale? En otra revisión sistemática se observa que el efecto preventivo del sellador aumenta considerablemente cuando se recurre a una estrategia de reposición periódica del mismo. Y nosotros tenemos una línea de trabajo en nuestro centro de investigación, el Circular Research, en la República de Camerún, que hemos trabajado mucho fluoruro de plata y selladores. Lo que consideramos que esa aleación es muy coste efectiva y es altamente interesante. Pero bueno, estamos ahora mismo monitoreando un estudio sobre la bonanza de esta praxis. Efectividad de los selladores. Los selladores de fisuras a base de resina son efectivos para prevenir caries oclusal en población infantil y adolescente. Y nosotros sabemos que tienen un nivel de evidencia muy alto, muy alto. Riesgos de los selladores. Tenemos riesgos de selladores. En la ya extensa historia de los selladores se han achacado varios riesgos. Vamos a analizarlos. El primero te dicen riesgo de crecimiento bacteriano por debajo del sellador, que es lo que os comentaba antes en mi experiencia amateur de profesor, ¿no? Riesgo derivado de la pérdida total o parcial del sellador. Riesgo derivado de la composición química del sellador. Y luego también la exposición a bisfenol A procedente del sellador se ha demostrado que no supone ningún riesgo para la salud humana. La pérdida total o parcial del sellador no hace que el diente sellado sea más susceptible de desarrollar caries. Y la caries incipiente, no solo es limitada, sino que es prácticamente inexistente post-sellador. O sea que la hipótesis queda totalmente descartada en las últimas revisiones, ¿vale?, de la literatura. El sellador permite una estabilización e incluso una reducción importante de bacterias y lesiones no cavitadas selladas. Con esto tiene un nivel de evidencia 1A. Pérdida parcial total del sellador. Los estudios indican que los dientes con pérdida parcial o total de los selladores no tienen mayor riesgo de desarrollar caries que aquellos que nunca fueron sellados. 1A también. Y composición química del sellador. La evidencia disponible muestra que la exposición al bisfenol A procedente de los selladores tiene muy baja relevancia en comparación con otras fuentes de exposición como es la propia dieta. Grado de recomendación, aquí ya es un C. Pero bueno, parece un medicamento bastante seguro. Indicaciones preventivas. Vamos a indicar las indicaciones a dos niveles. Unas serían preventivas, que es lo que se lleva haciendo desde el año 71, y posteriormente las terapéuticas, que es donde hay más controversia, pero vamos a dar el nivel de evidencia científica para que podáis usar desde ya. Sujetos de alto riesgo de caries. Entre otras variables de interés, cabe citar la experiencia previa de caries,
los hábitos dietéticos y la exposición al flúor. Del mismo modo que los sujetos con necesidades especiales, como los pacientes con discapacidad, son candidatos claros a esta técnica. Si bien deben indicarse preferentemente en población infantil y adolescente, algunos estudios demuestran que los selladores pueden resultar muy útiles en población donde el riesgo, aunque sea adulta, el riesgo es elevado. Van a ayudar mucho. Digamos que la evaluación del nivel de riesgo del individuo es clave para poder proponer esta técnica. El impacto de los selladores en la reducción de caries en dentición temporal sea menor que en dentición permanente joven. En el caso de ciertos pacientes con riesgo médico o alto riesgo de caries, debe considerarse la inclusión de los molares temporales en el programa de sellado. Varios estudios prospectivos realizados en nuestro continente, en la Unión Europea, muestran un acuerdo respecto a la edad de erupción de los primeros molares. Está entre los 6,6 a los 3 años, 6 años y un tercio, ¿vale?, para los niños, y 6 tercios, 6 años y medio para los niños. Así como para la edad de la erupción a las de los segundos molares permanentes, 11 años y medio, 12 años 3 meses para las niñas y casi 12 años 3 meses después, 11 años y medio y 12 años y medio para los niños. Sin embargo, el intervalo es muy amplio, de 5 años a 8 para los primeros molares y de 11 a 15 para los segundos, lo que pone de manifiesto la enorme variabilidad individual en la erupción dentaria. Por tanto, el clínico debe manejar las variables importantes. Por un lado, erupción dentaria y por otras, condiciones de aislamiento. No podemos poner un sellador por un niño que tenga 6 años si todavía le está erupcionando la cúspide mesovestibular. No ha terminado de erupcionar el molar. Y en cambio uno que ya lleva un año en boca ya se lo deberíamos haber puesto, ¿vale? En la actualidad se sabe que debido a la lenta progresión de la lesión de caries, la superficie oclusal se mantiene sometida a riesgo no solo durante la infancia y la adolescencia, sino también en población adulta joven. Por ese motivo ya no se habla de tiempo límite post-eruptivo para dejar de indicar la aplicación de un sellador, pues deben contemplarse el total de circunstancias clínicas del paciente y el diente. Indicaciones dentarias para nosotros, primer y segundo molar permanente, concentran por sí solo cerca del 80 al 90% de la caries. También son susceptibles de ser sellados premolares, superficie palatina e incisivos superiores y sobre todo el asesoramiento clínico de riesgo, así como la morfología dentaria. Y luego en dentición primaria es de importancia relativa, sobre todo si tienen más riesgo. Cuando vemos que no hay lesión histológica, lo que sería un INDAS 0 o 1, se produce una desmineralización que limita a la mitad externa del diente. Clínicamente se identifica con manchas blancas que requieren un secado con aire para hacerse visibles o con manchas marrones localizadas dentro de la morfología natural del diente. Ahí podríamos usar un sellador de manera preventiva. También que sepáis que vamos a ir viendo cómo, dependiendo, antes de que la lesión llegue a la dentina, se seguirá proponiendo también con selladores. Y hay técnicas que veremos ahora que le llaman terapéutica, que es hasta cuando se produce una lesión ya por debajo de la dentina. Luego vemos. Una lesión moderada, ¿no?, que llega al tercio medio de la dentina. Ahora lo vamos viendo. Estos son los patrones que lo estamos viendo ahora en nuestro canal de YouTube. Hay como 4 niveles, ¿no? Inicial caries moderada y caries extensiva. Histológicamente sería pues una progresión, ¿no? Imaginar ese baremo, ¿vale? En la actualidad se sabe que debido a la lenta progresión de la lesión de caries, la superficie oclusal se mantiene sometida al riesgo durante la infancia y adolescente y, como decíamos antes, a los jóvenes. Ya no se habla de tiempo, sino lo que en las circunstancias clínicas del paciente. ¿Cuándo se han indicado los selladores? Una cuestión importante es el momento en que los dientes deben ser sellados. ¿Cuándo? Un diente que tenga erupción dentaria, claramente. Condiciones de aislamiento para poder sellar un diente determinado. Tan pronto como sea posible técnicamente. Bueno. La población infantil y adolescente con alto riesgo de caries son los grupos de mayor indicación. Los selladores pueden y deben ser indicados en población adulta joven que tengan riesgo. En población infantil y adolescente con mayor indicación de sellador son los primeros y segundos molares, y en dentición primaria debe reservarse exclusivamente a pacientes de alto riesgo. Si se determina lesión de caries no cavitada, los selladores pueden ser usados en lesiones incipientes no cavitadas en niños, adolescentes y adultos jóvenes, al objeto de reducir el porcentaje de lesiones que progresen.
Pueden ser usadas en lesiones incipientes. En población adulta, el objeto es reducir el porcentaje de lesiones que progresan. Ahora veremos cuándo. Eso entraría ya en la fracción terapéutica. Indicaciones terapéuticas. ¿Qué nos dice el nivel de evidencia científica? Según la terminología actual de ORCA y el IADR, ¿vale? International Association for Dental Research, el sello preventivo se define como la aplicación de una fina barrera física sobre un sitio clínicamente sano, pero susceptible a caries, con el fin de evitar la iniciación de una lesión. Estos sellados pueden aplicarse ¿dónde? En fosas, fisuras y fosas profundas utilizando resina compuesta o cemento de ionómero de vidrio. Por lo tanto, el sellador preventivo se utiliza en función del riesgo, colocándose molares que permanecen clínicamente sanos, aunque pueden existir ya cambios histológicos iniciales. Colocándose también en molares que parecen clínicamente sanos, ¿vale? Vamos a ir viéndolos. ¿Dónde los pondríamos nosotros? Como hemos dicho antes, todo lo que sea caries inicial, donde no hay lesión histológica, ¿vale? Que no es profunda, que está en esmalte. Y el sellado terapéutico se define como, ¿la diferencia cuál es? La aplicación de una fina barrera física sobre una lesión de caries para evitar su progresión. Estos sellados pueden aplicarse en pits, fisuras y fosas y superficies lisas usando resina compuesta o ionómero de vidrio. Se indica donde hay lesiones con lesiones de caries clínicamente visibles y son histológicamente ya técnicas muy consolidadas. En caries iniciales, donde están en el esmalte, caries iniciales que el cuerpo de la lesión sigue en el esmalte, antes de que la unión hilidentina previamente hipermineralizada comienza a desmineralizarse y en el lado pulpar se usa una reacción adicional con forma de dentina terciaria. Desde un punto de vista clínico, las lesiones se conocen como manchas blancas sin necesidad de secado. No es posible diferenciar si la lesión corresponde a un estadio B o C, pero en lesiones donde sabemos que no hay compromiso pulpar y que es una lesión que no es un IGDAS 5, pues hasta un IGDAS 4 podríamos tratar de sellarlo. Entre el 4 y el 5 es donde está la controversia y es donde se aplica principalmente los sellados terapéuticos en el campo de la investigación. ¿Vale? Campo de la investigación por el riesgo de tocar la pulpa. Pues unas nociones que yo me llevaría, ¿no? de los selladores. Primero es un medicamento junto con el flúor que ha producido mayor beneficio a la humanidad a nivel de salud oral. Sabemos que la mayoría de las lesiones de caries en niños y adolescentes tienen asiento en la superficie oclusal y el flúor protege mucho menos la superficie oclusal. Existen grupos especialmente necesitados de selladores, pacientes de alto riesgo de caries en general. La superficie oclusal debe ser limpiada, secada y bien iluminada para realizar un correcto diagnóstico antes de indicar un sellador. La utilización de la sonda dental está proscrita, pues puede originar daño en el esmalte. En los dientes que permanecen sellados, la protección frente a la caries es muy elevada. La pérdida parcial o total de un sellador no hace que el diente sellado sea susceptible de desarrollar caries. La caries incipiente limitada al esmalte no avanza debajo de un sellador, siempre que el mismo se encuentre intacto, y el primer y el segundo molar permanente concentran por sí solos cerca del 80-90% del total de caries de la población infantil y adolescente, por lo que es en estos dientes los que el sellador resulta prioritario, y el sellador tiene un alto coste de eficacia preventiva, pero también se aplica terapéuticamente. Como siempre recomendamos la bibliografía, en este caso yo he usado mucho el Innovation in Preventive Dentistry y el Cuenca y Sala, ¿vale? Que son libros realmente de cabecera, ¿no? Así que nada, espero que os haya gustado esta presentación, lo agradezco y bueno,